Vamos a, pues, si me ponen la primera diapositiva, por favor. Y pues bueno, ya estamos muy cerca del día 24 de la Navidad y vamos a ver, vamos a hablar del Rey, del nacimiento de Jesucristo, pero no como comúnmente se hace, ¿no? Acerca de la Navidad y, y que es un tiempo de paz, de amor. Es un tiempo. Sabemos que el Señor Jesús no nació en esta época, no nació el 24. Sabemos que todo esto fue pues tomado de ciertas costumbres paganas en el solsticio del nacimiento del sol nuevo y no recuerdo qué cultura fue, pero a final de cuentas, pues nosotros sabemos que el Señor Jesús no nació ni en esas fechas ni en esta época, ¿no? Entonces, vamos a ver el nacimiento del Señor Jesús desde un contexto profético. Vamos a Miqueas 5:2, por favor, hermanos. Y dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y así vamos a empezar con este tema de el rey prometido que cumplió la profecía. Vamos a orar. Amén. Señor Dios y Padre Celestial, te damos a ti la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tu misericordia, Señor, se extiende para siempre, Señor, en nuestra vida. En todos los aspectos, Dios, cuidándonos, sanándonos, proveyéndonos, dándonos salvación, Señor. Gracias te damos, Padre. Y nos ponemos hoy en tus manos, Padre, para que tú abras nuestra mente y nuestro entendimiento a tu palabra. Te pido, Dios, que tú me uses, Dios, y que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor. Que tú seas, Señor, ministrándonos con tu palabra, enseñándonos, Padre, todo este contexto, Señor, por el cual tú enviaste a tu Hijo a este mundo, Señor, a nacer como hombre para poder hacer tu voluntad, para poder enseñarnos cómo es que tú quieres que nosotros seamos. Gracias, Dios, te damos y en este momento nos ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, hablándonos a nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues entendemos, hermano, que la Navidad y el mundo nos ha hecho ver que la Navidad es una época de paz, es una época de felicidad, es una época de dar regalos, de compartir, es una época en la que no debe de haber nada malo. Pero hay muchas estadísticas que en esta época hay el mayor número de suicidios de parte de la gente del mundo, de parte de gente que no conoce a Dios, porque no ha entendido el verdadero propósito de esta Navidad. Y el propósito de la Navidad era, era algo que Dios ya tenía planeado, era algo que no había, eh, si vaya, no era la culminación del plan de Dios, pero era el principio de su plan, el cual ya había anunciado desde hace bastante tiempo. ¿Me ponen la siguiente diapositiva, por favor? Y vemos que ese punto número 1 de esta predicación es que el rey fue prometido. Y vemos entonces que la Navidad no es un evento aislado, no fue algo eh, que dijéramos, bueno, es un evento, es algo que pasó, como con Moisés que abrió el mar y el pueblo de Israel pasó. No es un evento histórico, es un evento que tenía que cumplirse
proféticamente. Esto de la Navidad lo podemos ver que es algo extremadamente importante, porque este es el clímax de la historia de la redención. Y esto comienza desde que Dios ya había concebido la creación del mundo. El nacimiento de Jesús representa la ejecución del decreto eterno de Dios, donde el Mesías, siendo verdadero Dios y hombre, nació en Belén para cumplir las promesas del pacto y rescatar a su pueblo, tal como fue anunciado por los profetas y certificado por un testimonio divino. Celebrar la Navidad hoy significa, para los creyentes, reconocer que Jesús es el Rey divino cuya venida fue profetizada para traernos luz y salvación. La Navidad o el Señor Jesús no vino para tener una Navidad y poder tener estos tiempos de paz, de armonía y de felicidad, ¿sí? El Señor Jesús nació. Esta Navidad, nuestra Navidad, es la venida del Rey, una venida que fue profetizada para traernos luz y salvación. Nótese que no es felicidad y paz, es luz y salvación, ¿sí? Y vemos entonces que el Señor Jesús fue prometido. Vamos a Génesis 3:15, por favor. Y vemos aquí la promesa original, ¿sí? Que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Inmediatamente después de la caída del hombre, Dios prometió salvación. Dios prometió. No fue esto, digámoslo así, ay, se me ocurre en este momento. No. Cae el hombre y en lugar de Dios de condenarlo, de destruirlo por su desobediencia, lo que Él hace es que le da una promesa. Le da una promesa y le dice, prometió que una simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y es una promesa. Y esto se conoce, yo lo he escuchado que dicen como protoevangelio o proteevangelio. Es no sé cuál sea la palabra correcta, pero indudablemente aquí vemos nosotros la promesa original, que es lo que nosotros es lo más relevante, que es la promesa original, la promesa donde Dios ve al hombre caído y lejos de destruirlo, lo que hace es tener misericordia de él y le promete que lo va a rescatar. Y ahora esa promesa a nosotros nos ha alcanzado, gracias a Dios. ¿Sí? Vemos también aquí una señal muy importante. Y esta la vemos en Isaías 7:14. Isaías 7:14, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces vemos una promesa original, que la vemos en Génesis 3:15. Y ahora vemos una señal. Dios nos da una señal a través de Isaías diciendo que la Virgen concebirá. Y no está hablando de una pareja de esposa. No, está hablando de que una virgen, es decir, que sin la intervención de un hombre, ella iba a concebir.
Y entonces aquí viene otra promesa, dice, y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros, ¿sí? Dios con nosotros. Y esto también lo vemos en Mateo 1:23, donde repite la misma frase. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Emanuel. Que también que es que igual, de igual forma, que significa Dios con nosotros. Entonces aquí vemos dos puntos aquí importantes. La promesa original. Si el rey fue prometido por el Padre. Y vemos aquí la promesa original en Génesis 3:15. Vemos la señal del nacimiento virginal en Isaías 7:14. Y también vemos el lugar en donde el rey iba a nacer, que ya lo leímos, Miqueas 5:2, ¿sí? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces nosotros aquí vemos 3 puntos importantes acerca de la promesa que es dada por Dios. Vemos la promesa original, la señal del nacimiento virginal y el lugar del nacimiento. Nos da 3 cosas, ¿sí? Inmediatamente después de que el hombre cae en pecado, promete redención. Y no conforme con eso les dice, esta será la señal, que una virgen concebirá y llamará a su nombre Emanuel. Y dará luz a un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Y también les da el lugar del nacimiento. Si nosotros nos damos cuenta, Dios tenía un plan perfecto y ya bien estructurado. No fue a la ligera nada más de decir, pues sí, les voy a mandar un Salvador y no. Los israelitas creían que ese Salvador iba a ser un guerrero que los iba a librar del yugo de los romanos. Ellos pensando en un reino físico, rechazaron el reino espiritual. ¿Por qué? Porque ellos no vieron esto. No vieron la promesa original, no vieron la señal del nacimiento virginal, ni tampoco vieron el lugar del nacimiento, ¿sí? Entonces, el rey fue prometido. El rey fue prometido por Dios. Y estas son partes de las señales en las que nosotros vemos cómo Dios había estructurado este plan, ¿sí? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, el rey fue presentado. No solamente Dios les promete a un rey y les da las señales de esa promesa, sino que ahora Dios lo tiene que presentar. Lo tiene que presentar, así como cuando llega alguien importante y alguien más lo presenta, ¿no? O en el caso, ¿no? Cuando estamos aquí con la predicación y, bueno, vamos a pasar a la predicación y le damos paso al pastor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es presentado. El rey de la misma forma fue presentado. Vamos a a Isaías 43, por favor. Ya están ahí, ¿verdad? Sí, ya están ahí. Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 43. Y también en Malaquías 3:1, que dice, he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino de delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel de pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y también ya les estaba preparando, ya les había dado
indicios de que iba a ser presentado, ¿sí? Entonces vemos aquí la voz en el desierto. ¿Quién era esa voz en el desierto? Y vemos ahora también que Dios envía al mensajero, ¿sí? ¿Quién es ese mensajero? Fue Juan el Bautista, quien llamó al pueblo al arrepentimiento para recibir al rey, al rey que los bautizaría con el Espíritu Santo. Y vemos en Marcos 1, del 2 al 8, que dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero de delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, Dios prepara todo el camino para la presentación del rey. Entonces vemos aquí cómo desde un principio muestra que va a venir una voz que va a clamar en el desierto. Y también la misión del mensajero. La misión del mensajero era que Juan el Bautista tenía que ir predicando el arrepentimiento y preparaba el camino para la llegada del rey. Ahora vemos la presentación. Aquí viene, en este momento viene la presentación del rey. Y es la identificación del Mesías. ¿Cómo identificas al Mesías? Juan no solo preparó el camino, sino que identificó a Jesús. ¿Cómo lo identificó Juan el Bautista al Señor Jesús? Lo identificó como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Y no se equivocó en sus palabras. No se equivocó en la forma en cómo él lo identifica. Dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? En Juan 1:29. Vemos aquí cómo él lo ve, dice que lo ve de lejos y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo menciona como Cordero de Dios? Por el sacrificio que él tenía que hacer. Juan el Bautista tenía bien claro cuál era el destino de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era su propósito? ¿Qué era lo que él tenía que hacer para quitar el pecado del mundo? Al manifestarlo a él como el Cordero de Dios, significaba que él lo estaba identificando como el sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado, de nuestro pecado, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo Dios presenta al Señor Jesús. No solo lo presenta de una forma profética, sino de una forma física. Él lo presenta. Y también anuncia que va a venir una voz que clama en el desierto. Le va a dar la misión del mensajero. Y también la identificación especial que el mensajero hace al Señor Jesús, al Mesías. ¿Cómo lo identifica? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a lo mejor podríamos pensar, bueno, pues fue una expresión que se le salió en ese momento. Y no. Juan el Bautista estaba consciente
Estaba consciente, plenamente consciente de cómo iba a terminar el ministerio de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. ¿Sí? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, el Rey fue nuestra provisión. El Rey fue nuestra provisión. Dios provisionó nuestro medio de salvación. El Rey fue prometido. El Rey fue prometido para que se cumpliese toda la profecía. Dios lo prometió desde un principio. Y vemos que el Rey fue prometido, vimos la promesa original, la señal del nacimiento virginal y el lugar del nacimiento. También vimos cómo el Rey fue presentado, como a través de la voz que clama en el desierto, la misión que tenía el mensajero de preparar el camino para el Señor Jesús, y cómo identifica Juan el Bautista al Mesías. ¿Sí? Además de que cuando va Jesús y lo bautiza, Juan el Bautista le dice, no, pero yo necesito ser bautizado por ti. Le dice, no, deja, porque esto conviene que suceda. Entonces, después de que, dice la Escritura que después de que ellos subieron de las aguas, ¿qué se apareció? En el cielo. Descendió, ¿verdad?, el Espíritu Santo sobre el Señor Jesús en forma de una paloma, ¿verdad? ¿Y qué se escuchó en el cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Y es una manera en la que todas estas señales dejaban de ver o dejaban presentado a nuestro Señor Jesús. Lo presentó delante de todo el pueblo, pero no fue recibido en la forma en la que él quizás hubiera deseado, ¿no? Ahora, el Rey fue nuestra provisión. El nacimiento de Jesús tiene su significado pleno únicamente a la luz de su misión redentora en la cruz. Vamos a ver algo importante. ¿Qué significa Jesús? Salvador, Jehová salva, Jehová es su salvación. El nombre no era solamente un nombre escogido al azar. El mismo ángel ya le había dado el nombre. El hecho de que dijeran que, bueno, cuando Isaías profetiza, dice, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Que a final de cuentas, ¿por qué no le puso Emmanuel, sino le puso Jesús? Porque es nuestro Salvador, porque el nombre tiene que ver mucho con la acción o con el temperamento, la forma en la que la persona nacía. En este caso, Isaías, el nombre de Emmanuel tiene que ver principalmente por la acción que iba a estar realizando el Señor Jesús en la tierra, que era representar a Dios en la tierra. Y no solo representar, sino físicamente Dios estar en la tierra. Dios, por eso su nombre es Dios con nosotros, porque estuvo entre nosotros. Y la acción principal que el Señor Jesús venía a hacer era de salvarnos. Entonces, el nombre de la salvación lleva aquí, en esta provisión que nosotros tenemos, el nombre de la salvación. Y ese nombre es Jesús.
que significa Salvador o Jehová salva, ¿sí? Porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y en Mateo 1:21 el ángel le dice a María, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos, no solamente, bueno, ya entendimos ahorita que fue profetizado, que fue presentado, pero ahora vemos esta provisión. No solamente fueron nombres al azar, fueron nombres, no, fueron cosas planeadas. El nombre tenía que ver con la salvación. Entonces, el nombre tenía que ser Jesús. Y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. También vemos aquí entonces la deidad encarnada. Y vemos esta parte que dice Emmanuel, Dios con nosotros. Y entendemos ahora que aquí esta Navidad que nosotros vivimos, esta Navidad que nosotros experimentamos, no es otra cosa que el ministerio del Verbo hecho carne. Amén. Y esto lo vemos en Juan 1:1, ¿sí? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y también en el 14 dice algo muy importante. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ellos vieron esta deidad encarnada del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús se presenta a sus discípulos y Juan hace esta expresión, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Y qué dice? Y habitó entre nosotros. Y vemos ese propósito. Vemos el propósito tanto en el nombre que llevó nuestro Señor Jesús, como el nombre que expresó Isaías. El Señor Jesús, salvación. Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí lo vemos. Y el verbo y aquí lo vemos también, dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. ¿Sí? Y aquí viene algo muy importante también. En Filipenses 2, del 6 al 7. Y vemos aquí parte de ese sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo. Porque dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Y vemos ahí el gran amor, el grande y profundo amor de nuestro Señor Jesucristo para despojarse, dice aquí, despojarse de sí mismo y no aferrarse a ser Dios. Y aquí vemos el amor que Él pues expresó de una forma tan grande, ¿sí? El Rey fue nuestra provisión. Desde el nombre nos proveyó de una salvación. Nos proveyó de una salvación. Vemos cómo la deidad fue encarnada, como Dios mismo se encarnó para cumplir lo que el profeta, la promesa de Isaías de Dios con nosotros, ¿sí? Y ahora él tenía que hacer el sacrificio sustitutivo. Cristo nació para ser el sustituto perfecto que llevaría la ira de Dios en nuestro lugar.
cumpliendo las profecías del siervo sufriente. En Isaías 53 del 4 al 6 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros curados. Lo que nosotros teníamos que vivir, lo que nosotros teníamos que pagar por lo que nuestras acciones merecían, Él las llevó. Él las llevó. Y vemos ese gran amor de nuestro Señor Jesús. Ese amor tan grande que no podemos hablar de todo lo que Él hace por nosotros. Son tantas cosas, pero principalmente de la que sí podemos dar gracias es por ese sacrificio sustitutivo por el cual a nosotros nos hace libres, nos hace ser hijos de Dios, nos hace ser hermanos, nos hace ser herederos del reino. En 1 de Pedro 2:24 también comenta, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y gloria a Dios porque nosotros no hubiéramos podido hacer nada, no hubiéramos podido cumplir la ley. No hubiéramos podido hacer nada. Y por eso es de que Dios proveyó a un rey para sustituirnos a nosotros mismos con Jesús. Y Él llevó todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, todo Él lo llevó. Y esto podríamos ver o podríamos pensar que esa es la culminación del ministerio de nuestro Señor Jesús en su muerte. Pero esto no llegó más que a ser el principio de la redención y de la gracia de nuestro Dios. Y la Navidad ahora nosotros la celebramos no como un tiempo de paz y de felicidad, sino como un recordatorio de todo el plan que Dios elaboró desde la caída del hombre. Y gloria a Dios, porque ahora nosotros podemos estar contentos, no contentos, más bien gozosos, porque la palabra es gozosos y en paz con nuestro Dios por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el día de hoy nosotros aprendimos que el Rey fue prometido por el Padre. Vimos la promesa original, la señal del nacimiento virginal, el lugar del nacimiento, también cómo el Rey fue presentado a través de la voz en el desierto. Vimos el mensaje, la misión del mensajero de preparar camino para el Rey, cómo se identificó al Mesías como el Cordero de Dios. Y ahora lo que hemos aprendido fue que el Rey fue nuestra provisión. Fue nuestra provisión. Y esta provisión viene en el nombre de la salvación, en la deidad encarnada, en el sacrificio sustitutivo por el cual ahora nosotros somos libres de pecado, libres de maldad,
porque ahora Dios no ve nuestro pecado, no ve nuestra condición, sino ve la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y podríamos decir que la historia de la Navidad es la historia de un Dios fiel que cumple sus promesas. Amén. Y pues en Marcos 1:15 vemos que también nos llama, ¿no? Que nos dice arrepentíos y creen en el Evangelio. Y eso es lo que ahora nosotros tenemos que hacer. El mayor regalo de la Navidad es el perdón de nuestros pecados. Y ese es el verdadero regalo de Navidad que nosotros tuvimos algún día. Porque ahora nuestros pecados nos han sido perdonados. Y si alguien aquí que no ha reconocido a este Rey, a este Salvador, pues el, pues el reto es que recibas hoy al Rey que nació para morir por ti. Ese es el reto el día de hoy. Reconocer que somos pecadores, reconocer que hemos pecado, reconocer que el Rey vino, que el Rey vino realmente desde la caída del hombre, que fue prometido, que el Rey vino, que murió por una cruz, sustituyó su vida por la nuestra para poder tener ese perdón de pecados. Y este es el momento en el que tú puedes decidir recibir al Rey que nació para morir, para que nosotros vivamos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos a ti la gloria, te damos la honra, Señor. Te agradecemos, Padre, por todo, Señor, y quiero pedirte, Señor, que tú, Señor, toques nuestros corazones, Dios, que si nosotros hoy no hemos entendido el verdadero significado de tu nacimiento, de tu Navidad, que hoy, Señor, lo podamos entender, que el día de hoy podamos entender y abrir nuestro corazón, Señor, para que tú entres en nuestra vida y ahora podamos nosotros ser perdonados y poder, Señor, ser hijos tuyos. Gracias, Señor, te damos y te agradecemos, Dios, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos.